Buenos días, mi gente maravillosa. Hoy es lunes, estamos en el mes de noviembre y a mí me encanta empezar la semana siempre con estos temitas que nos motivan, que nos inspiran y sobre todo lo que siempre quiero dejar claro en mis programas es que nos estimulen a todos sin ningún tipo de exclusión a volvernos mejores personas, ¿no? A sacar de nosotros nuestra mejor versión. Así que el tema de hoy va dirigido a la credibilidad y la incredibilidad, porque no nos podemos mentir, lo digo desde mi formación como periodista, como comunicadora social, el auge de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, indudablemente han fomentado la saturación de información, han hecho que nos enteremos de las cosas de una manera siempre más rápida, más ágil, siempre nos llega información desde muchos puntos, muchas personas, nuestros grupos de WhatsApp se nos llenan de fotos, de cartelitos, de una serie de noticias y es verdad que todos tenemos que enfrentarnos a lo que nos están diciendo es cierto, no es cierto, de dónde llegó, qué hago con esta información, qué susto me da esto que estoy leyendo, Dios mío, esto que está pasando. Entonces, claro, nos pone a todos como seres humanos en este trabajo de creo o no creo. ¿Cómo creo? ¿Por qué estoy creyendo o por qué no estoy creyendo? Así que voy a dedicarle el programa de hoy al tema de la credibilidad. ¿Qué tan crédulo eres tú? ¿Qué tan crédulo te sientes? ¿Qué tan maleable? ¿Qué tan fácil es que te convenzan de algo? O por el contrario, ¿qué tan difícil es que tú te tragues el cuento de algo? La historia de la humanidad está hecha de estos capítulos, ¿no? Acuérdense a Cristóbal Colón lo que le tocó convencer a los demás, pues que la Tierra era redonda, cuando todo el mundo en ese momento, la verdad absoluta era que la Tierra era plana. Y de ahí en adelante, vámonos a una cantidad de pasajes que hemos vivido a lo largo de la historia, donde se han tenido que desestructurar completamente verdades que eran consideradas absolutas para recrear nuevas verdades. Así que de eso está hecha la historia de la humanidad. Voy a empezar con un científico muy interesante, este señor es australiano y hace una investigación muy chévere en la Universidad de Bristol. Él se llama Stefan Lewandowski, lo digo que a mí me tocan todos los científicos con los apellidos más difíciles del mundo. Este señor hace unas investigaciones muy, muy interesantes con respecto al tema de la credibilidad. Y miren lo bonito que él dice. Él dice que el ser humano es como un libro. Entonces, cuando una creencia queda alterada, ya no funciona más, el ser humano coge una de esas páginas del libro y la arranca. Y en el momento en que la arranca es cuando comienzan a aflojarse las otras páginas del libro y algunas de ellas también se van cayendo. Por eso es que la gente a lo largo de su evolución, pues va cambiando ciertas creencias y hay otras, en cambio, que están muy pegadas a ese libro y es muy difícil de arrancar. Así que, ¿qué dice este señor para comenzar? Algo que todos venimos explorando desde que somos chiquitos y es, al ser humano le fascinan los mitos. El ser humano con esta dimensión maravillosa de la fantasía, a todos nos gusta que nos cuenten buenos cuentos, a todos nos gusta que nos emocionen, a todos nos gusta que nos pongan en ebullición la adrenalina. Lo que quiere decir que muchas veces nos tragamos un cuento falso con tal de sentirnos emocionados. No, sígueme contando, sígueme diciendo. Somos siempre de mitos, ¿no? Estamos apegados a estos mitos que no son la realidad, son una distorsión de la realidad o son un fragmento de la realidad, pero resulta que por esencia nos gusta eso. Segundo, la familiaridad. Entre más cercana sea una persona, entre más de confianza, entre más yo haya compartido con ella, pues evidentemente más la tengo catalogada y si la tengo catalogada como una persona fiable, más voy a creer las cosas que vienen de ahí. Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, recordemos que la generación silenciosa
en la generación de los baby boomers, no crecieron con internet, no crecieron con redes sociales, aprendieron a utilizarlas ya cuando eran muy grandes, a lo cual a ellos también les ha costado un montón el manejo de la información. Muchas de las cosas que llegan a través de estas generaciones, incluyo también mucha gente de la X que se ha quedado atrás y que no se ha actualizado, se les diluye un poco la veracidad porque no van a las fuentes a investigar. Se limitan simplemente a coger y reenviar. Y así mucha gente que hoy en día tiene 60, 70, 80 años, caen en falacias porque ninguno sabe de dónde proviene la información, pero se la mandó alguien de mucha confianza. Entonces, cuidado también con el tema de la familiaridad a la hora de volver algo creíble, de darle credibilidad. Y otra cosa interesante que dice este señor Lewandowski es que cuando yo tumbo un mito, cuando se me desmiente algo, queda un vacío. Y al cerebro no le gustan los vacíos. Los vacíos hay que llenarlos. Así que cuando cae una mentira, si no la llenamos con otra teoría, si no la llenamos con otra verdad, ese agujero no queda lleno. Así que sigue estando vigente la teoría falsa, la creencia de antes, ¿no? Esta mañana tuve una interesantísima charla con mi amiga psiquiatra Giovanna Muñoz y estuvimos hablando de un sistema muy interesante que habita en nuestro cerebro y es el sistema reticular activador. Resulta que este sistema reticular activador está aquí atrás, en la base, está localizado en la base del cerebro y está unido directamente con la médula espinal allá atrás, en la columna vertebral. Este sistema, atención, conecta con los ojos y es el que va ligado a la frase, yo solo veo lo que quiero ver. Sí, es verdad. Este es el sistema que se encarga de hacer de filtro, de hacer de Google, ¿no? De escoger lo que va a influir en mi cognición. Es decir, mi manera de ver al mundo va ligada directamente a lo que este sistema va a escoger para mí. Resulta que el mensaje va a pasar por este sistema, que se puede escribir en español o en inglés, en español sería RAS, y hace de filtro, convirtiendo en emoción o convirtiendo en pensamiento consciente, porque obviamente esto primero pasa por el inconsciente, volviendo pensamiento consciente esa información que le acaba de llegar. Así que tú te quedas con lo que es importante para ti y este sistema se encarga de limpiar todo lo demás, de quitar el ruido blanco, de quitar la información que te pica, que te da rasquiña, que no sabes manejar, que te duele mucho, que desconoces completamente. Y entonces todo lo que no te cuadra no va a entrar en tu sistema de creencias. Nuestras creencias están evidentemente pegadas a nuestros sistemas, a nuestros modelos mentales. Yo tengo un modelo mental en mi cabeza, todos nos construimos modelos mentales dentro. Así que nuestras creencias, lo que nosotros decidimos que sí vamos a creer, se van a adaptar dentro de este modelo mental para que a mí me funcione el mundo. Yo soy la encargada de irme construyendo dentro de mí todo este sistema para que yo pueda vivir tranquila, para que yo pueda sentirme segura, para que yo pueda desarrollarme en todos los aspectos de mi vida. Aquí hice este dibujo, lo saqué de una página muy interesante que se llama Fácil de Digerir, el artículo está en Globelia, y el dibujo hace parte de psicoalimentación. Yo lo copié igual porque me pareció que está súper bien explicado. Pone al cerebro aquí en la mitad, pone a este sistema reticular activador aquí abajo, como dije, pegado a la médula espinal, y entonces, aquí viene,
el nervio óptico. Resulta que este sistema filtra los estímulos que vienen de afuera, que vienen del medio ambiente. Este sistema hace que lo que está afuera, la información, los estímulos sensoriales, las personas, las situaciones, todas ellas concuerden con mi modelo mental. Hagan que me dé una información que a mí me tenga en paz. O sea coherente, o al menos aparentemente coherente a mi vida interior. Así que el sistema reticular activador filtra estos estímulos y hace que encuentren evidencia. Que yo diga, si ve, era cierto, o ve, esto corrobora lo anterior, entonces sí es verdad. Todo esto pasa a través de mí, a través de mi percepción. En este caso estoy hablando de la percepción óptica, pero también juegan las otras, no nos olvidemos de la importancia de la auditiva. ¿Qué pasa? Que esta información que me entra fortalece mi sistema de creencias, me hace sentir más seguro y hace sentirme siempre que tengo la razón. Fortalece mi sistema de creencias, me genera un pensamiento, esto que me está llegando, a lo cual yo dirijo mi atención. Toda mi atención va a estar dirigida hacia esa información. El sistema reticular activador lo sabe y por eso es que escoge lo que para mí es importante y descarta lo que para mí es fastidioso o no es importante. Así que esta atención es la que le da instrucciones al sistema para que me siga facilitando información del mismo corte. Esto es muy, muy interesante para entender muchas cosas de las que están pasando, sobre todo a nivel de información, cuando uno se cree portador absoluto de la verdad y hace que lo de los demás sea completamente inútil, no sirve para nada, eso no es cierto, eso es mentira. Piensen en una cosa muy interesante de los tiempos modernos que estamos viviendo en temas de tecnología y de redes sociales. Tenemos que hablar también del sesgo algorítmico, el sesgo en los algoritmos de nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales no nos dan la información general, holística de todo. Nos dan solamente, funcionan de la misma manera como este sistema reticular activador, dándonos lo que a nosotros nos interesa. O sea, de alguna manera, ellos están programados para que yo vea al mundo de la manera en que yo quiero ver al mundo y no me dan información de otras ópticas, de otras maneras diferentes para que yo crea que el mundo que veo es el real. ¿Cómo lo averiguan? Cada vez que tú pones un like en algo, cada vez que escribes sobre algo, estas palabras claves, cada vez que te hacen preguntas, qué te gusta comer, a dónde te gusta viajar, las fotos que pones, etcétera, etcétera. Toda esta información es la que le facilita a un Facebook, a un Instagram y a las demás redes sociales generar este sesgo algorítmico. Bueno, me voy a otra científica muy interesante que encontré en un artículo de BBC en español. Yo mis fuentes son muy variadas, leo muchas cosas, obviamente donde encuentro algo muy bueno, pues les sugiero que vayan a leerlo porque está muy interesante. Este artículo escrito en el 2016 habla de una investigación muy interesante hecha por esta científica que se llama Eric Newman, de la Universidad del Sur de California. Esta mujer también le ha dado vueltas a este tema de la credibilidad y ella dice cosas valiosísimas. Sabemos, entre comillas, sabemos que deberíamos prestar atención a hechos y evidencias, pero nosotros nos quedamos en los sentimientos. Nosotros no profundizamos, no vamos realmente a ver qué hay ahí. Nos quedamos solamente, ¡ay, qué susto, Dios mío, va a explotar la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, hay esto que está pasando, va a haber una revolución! Nos quedamos atrapados en el miedo, lo que quiere decir que la información que me está llegando, entre otras, me está manipulando, entre otras, me está diciendo qué tengo que sentir, porque yo, con mi credibilidad,
no me estoy esforzando en averiguar más y por lo tanto trabajar mi inteligencia emocional. Estoy simplemente absorbiendo como una esponja lo que viene de afuera. Entonces, ¿por qué un ser humano es crédulo? Según las teorías de la doctora Newman. Es crédulo porque tiene que ahorrar tiempo y tiene que ahorrar energía a nivel cerebral. Acuérdense que uno cualquier cosa que haga en la cabeza consume glucosa y cuando uno se queda sin glucosa queda agotado. Entonces, el cerebro, de manera natural, siempre está tratando de hacer este ahorro energético, ¿no? Se vuelve un poquito tacaño, se vuelve un poquito chichigüero, se vuelve un poquito avaro. Entonces, el cerebro, como no quiere gastar esta energía, ¿qué hace? Se queda en la intuición en vez de ir al análisis, porque el análisis requiere mucha más energía, requiere mucho más tiempo, requiere esfuerzo. Entonces se queda en esta falsa intuición, porque ni siquiera es una intuición, sino en este sentimiento de este primer momento. Yo me quedé con eso. ¡Ay, qué susto, qué susto, qué susto! Voy a reenviarle este WhatsApp a todos mis demás amigos para que se cuiden porque ay, 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 y nos vamos a morir. En vez de, antes, ir a investigar realmente qué es lo que está sucediendo. Y dándole, por lo tanto, más poder a lo que viene del otro lado y que de alguna manera le conviene que yo me panique. Así que, ¿qué pasa con el cerebro? Entre otras, al actuar así, obvia los detalles, porque para yo mirar los detalles también tengo que gastar más energía, tengo que concentrarme más, tengo que fijarme más. Así que este cerebro se queda en el vuelo de pájaro, se queda en la generalidad. ¿Qué más? Lo que estaba diciendo antes, pues nos volvemos crédulos porque confiamos en las personas que nos son muy familiares o confiamos en el opinador profesional. Todos tenemos alrededor personas que ni siquiera sabemos qué tan capacitadas están, qué tan informadas están, pero hablan con una propiedad o saben utilizar un lenguaje absolutamente descrestante y entonces nosotros le creemos cualquier cosa que venga de ahí. ¿Qué hace un opinador de oficio? El opinador de oficio repite lo mismo varias veces. Entonces, uno termina creyéndose el cuento. En televisión, por ejemplo, en los programas de opinión, donde muchos ni siquiera son periodistas, donde muchos ni siquiera son profesionales, repiten tanto la misma cosa, porque van a diferentes programas que uno termina diciendo, esto lo cree un montón de gente. Yo no sé ustedes, pero hay muchísima gente que usa la frase, ¿no? Siempre subjetiva, esto no lo creo solo yo, lo cree un montón de gente. A mí todo el mundo me ha dicho. ¿Quién es todo el mundo? Ese es un sesgo que uno tiene a su alrededor y uno tiene que saber que generalmente los 5 gatos que están alrededor de uno pues piensan muy parecido a uno porque por eso somos amigos y por eso estamos cerca. Así que siempre tener conciencia de esto para no tragar entero. Aquí la cuestión es desarrollar el grado de incredibilidad, de incredulidad propicia, correcta, sana, para que yo no caiga en engaños, yo no caiga en mentiras y yo no caiga en manipulaciones, ¿no? Así que esta avaricia cognitiva de la cual estaba hablando antes, esta tacañería, este cerebro que se cuida para no cansarse, miren qué giros tan interesantes que da. Cuando otra persona llega con una verdad, está diciendo, mire, eso que usted está diciendo no es cierto por esto y esto y esto. Muchas veces estamos hablando casi de comportamientos de adolescente. Esta verdad resulta contraproducente porque la otra persona está tan convencida, está tan agarrada a su creencia que lo que hace es que fortalece todavía más lo que la otra persona estaba pensando, la creencia de la otra persona. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de contrarrestar algo, cómo se va a hacer, con qué herramientas se van a hacer. No va a ser que de verdad lo que yo esté haciendo es que la creencia del otro se radicalice todavía más. ¿Por qué? Dice esta doctora, y esto lo he leído en muchos artículos de neurociencia, porque el ser humano no es perfecto, lo que quiere decir que la mente, el cerebro, tampoco lo son. La memoria tiene muchos baches.
Con el paso del tiempo, la memoria también va sesgando la información. Yo voy descartando ciertos recuerdos, los voy mandando al baúl de los olvidos. Ciertas sinapsis de mi cerebro se van desconectando porque por ahí no he vuelto a pasar desde hace 3 años. Entonces, ay, ¿cómo era que se llamaba tal cosa? Ay, pues si yo me sabía ese nombre de memoria, se me olvidó. Se me olvidó porque lo dejé de usar. Entonces, esos canalitos, esas sinapsis allá arriba se fueron desconectando, se me fue la información. Entonces, ante todos estos baches, todos estos vacíos que se nos van formando adentro, también es que muchas veces no podemos encontrar la información necesaria cuando nos encontramos con otra persona y vamos a debatir un tema. Por esto, y parte de la intención de este programa y la de mi vida profesional entera, es a exigirle al cerebro a no quedarse dormido, a estar siempre leyendo, siempre debatiendo, hablando, preguntando, a estar siempre moviéndose, porque cuando yo me quedo quieto, cuando a mí se me forman estos baches, cuando yo no tengo información suficiente, ahí es que comienzo a ser permeable y me puede comenzar a entrar información que lo único que logra es paniquearme. Otra cosa interesantísima que dice la doctora Newman, habla de la fluidez cognitiva. La fluidez cognitiva tiene que ver con los mitos que yo estaba diciendo hace un rato. Una buena historia, algo bien contado, algo que me resulte atractivo, algo que le emociona a mi vida plana, porque muchas veces es que mi vida es aburridísima. Muchas veces esto es lo que yo quiero creer. Así que por eso muchas veces yo también acepto verdades que no son verdades o información sesgada porque me dinamizan un día que parecía muy muerto. Así que atención también con esto. Cuando a mí me llega esta información, yo que estaba aburrido, no tenía nada que hacer, ahora me pongo a reenviar esta información a todos los demás y entonces llamo por teléfono a no sé cuándo y entonces tengo un día absolutamente emocionante. Cuidado, porque estas actitudes también es que se comienzan a formar discusiones, de los malentendidos se comienzan a fracturar las relaciones, nuestro tejido social se va fragmentando, se va enfermando y de ahí es que nacen las pequeñas guerras. Así que a tener mucho cuidado con toda la gestión, con todo el manejo, con la actitud que yo tengo de frente a la información. Cuando una información cuadra con mis expectativas, ¿no? Cuando tiene que ver con mis creencias, evidentemente, para mí es mucho más sencillo, pues dejarlas entrar. Miren una cosa muy divertida. Mi hermano hace rato decía, mi hermano súper sabio, que Lady Gaga, parte de su éxito se debía a su nombre, ¿no? Lady Gaga, es divertido decir el nombre de esta mujer y otros nombres. Y resulta que esta doctora Newman dice lo mismo. Dice que entre más fácil sea un nombre, o sea, más atractivo, o estas cosas que tienen que ver con la pronunciación, y yo me siento a gusto pronunciándolas, por ahí es que también es más fácil que yo me cree algo. Así que cuidado con los cartelitos que nos llegan, los cartelitos que están bien diseñados, los que tienen una foto al lado, toda esa información que nos resulta fácil, que no requiere gasto energético en el cerebro, también muchas veces es la que dejamos entrar más rápido. Así que a esforzarse un poquito más. Y si nos mandan un artículo pesado, ladrilludo, pero que está escrito por una persona pila, inteligente, sensata, sobre todo gente sensata, gente proactiva, no reactiva, tómense la molestia de sentarse y leérselo, así no esté bien presentado. La doctora Newman propone 5 preguntas para hacerse cuando uno le llega información que toca analizar. Ella dice, mire, primero que todo, pregúntese, ¿el dato proviene de una fuente creíble? ¿De dónde viene esto? ¿Llegó en un WhatsApp? ¿Me llegó en un mail reenviado? ¿Lo sacaron de Instagram? ¿De dónde llegó esto? ¿Quién lo escribió? Segundo, ¿quién más cree en él? Lo que les decía hace un rato, si los 5 gatos que están alrededor míos, que piensan igual que yo, también creen en él, esa no es la opinión general, ¿no? Esa es una opinión sesgada. Así que, ¿quién realmente está creyendo y está apoyando en esto? Tercero, ¿hay suficiente evidencia para apoyarla?
Ir a las fuentes, ir a investigar, a la evidencia, a las pruebas. ¿Es cierto esto que me están diciendo? ¿Es un video que puede estar alterado? ¿Es algo que está mal filmado? ¿Es algo que no está nítido? Yo siempre acudo a esas fotos de los años 50 donde se veía el ovni ahí arriba pegado, ¿no? En esa época era collage, hoy en día que ya pasamos el Photoshop hace rato y tenemos otras apps impresionantes. Atención, que hoy en día todo lo que es escuchado, visto, puede ser alterado. Así que ojos abiertos siempre, oídos abiertos y nunca tragar entero. Cuarta pregunta de la doctora Newman. ¿Es compatible con lo que yo creo? Muchas veces nos llega información agresiva, nos llega información terrorista, llena de mezquindad. Yo, realmente, en mi interior, yo soy así, yo creo en eso, ese es el mundo que yo quiero construir. Toda mi vida le he metido al hombro a dejarle a las siguientes generaciones ese mundo. ¿Cuál es el mundo en el que yo creo, en el que yo estoy apostando? Y adherirme a ese mundo con todo lo que haya que meter en esas creencias de positivo. Y quinta pregunta, ¿cuenta una buena historia? Volviendo al tema de los mitos, ¿me están contando algo que realmente es creíble o suena demasiado ficción? Esto que me están diciendo, ¿no será que es una manipulación que viene de libros de tácticas de guerra y cosas de estas? ¿Y no será que realmente lo que quieren es que yo me asuste o me ponga muy bravo? Así que pilas siempre, y me parece que esas 5 preguntas ayudan bastante en estos tiempos de tanta saturación de la información, tanto mal manejo, tanto un manejo irresponsable, ¿no? Sobre todo a nivel de irresponsabilidad. ¿Cómo no creer? Porque evidentemente este programa va a la incredibilidad. Perdónenme que se me ha trabado la lengua cada vez que digo la palabra, pues que es larguísima, ¿no? El otro día estaba sentada en un metro y me dio risa porque al lado estaban 2 mujeres y una le contaba a la otra que había salido con un hombre y que este hombre la había engañado, ¿no? Le había dicho una cantidad de cosas y que pobrecita ella que se había tragado el cuento. Yo casi me volteo y le digo, mija, pero es que usted se tragó el cuento muy rápido. Es decir, la confianza se gana, la confianza no cae del cielo. Cada persona que llega a mi vida y me empieza a decir una cantidad de cosas lindas, yo tengo siempre que mantener una distancia, tengo que mantener una dosis de no creer todo lo que esa persona me está diciendo. Evidentemente cada persona se acerca con ciertos objetivos de diferente tipo, unos loables, otros no loables. Así que, mamacita divina, cuídese, que se tiene que autocuidar es usted y no tragar entero a una persona que le está prometiendo el cielo, la luna y las estrellas en la segunda cita. Entonces, de esto va también este programa, aprender a creer en el momento correcto, en las dosis correctas y evidentemente siempre mantener otra dosis de voy a ver qué hay detrás. Esto no tiene nada de malo. El espíritu crítico no es negativo, mientras no amargue, ¿no? Pero el espíritu crítico es importante porque yo siempre tengo que estar leyendo entre líneas, siempre tengo que estar decodificando, siempre cuando veo un dedo que me está apuntando hacia allá, en vez de mirar qué hay allá, donde ese dedo y el portador de la mano me está diciendo que mire, tengo que ver de dónde sale el dedo. Eso es lo importante siempre de todo, incluida la información. Así que, ¿cómo no creer? No creer, no repitiendo el mito. Es muy importante. Cuando a mí me llega una información de la cual yo no estoy convencida o me parece que es una información que va a traer catástrofe, que va a traer pánico, que no le va a hacer bien a la sociedad en la cual yo vivo, no lo transmita. Quédese quieto. A mí me encantó, por ejemplo, aquí me encantó, me llamó la atención cuando hubo el atentado de la Rambla, que empezaron a mandar una serie de videos, ¿no? De gente pobrecita que cayó en el atentado. Al final, ese mensaje que nos llegó a todos, dejen de estar mandando mensajes de esos. O sea, no alimente usted el pánico, no alimente que esto se haga más grande y se vuelva realmente una tragedia. Y es cierto, también está en manos de nosotros, todos pequeños periodistas, todos pequeños difusores de la información,
qué decimos y qué no decimos. Y no tiene nada que ver con censura, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con empatía, tiene que ver con respeto. Entonces, no reenviar una información de la cual, primero que todo, yo no estoy segura que tenga una fuente cierta. Tengo que crear una alternativa. Y esto era lo que estos científicos de antes decían. No, porque si no, lo que estoy haciendo es alimentando más lo que la otra persona cree. Así que, si voy a refutar, si voy a mostrar otra verdad, tiene que ser fuerte, tiene que ser creíble. Y algo que sí es cierto, volviendo al tema del vacío, es no se puede dejar una creencia caducada sin poner una nueva creencia. Ese vacío no se llena. Así que sí es importante a nivel de tranquilidad, por ejemplo, cuando hay una información, contrastar con otro tipo de informaciones para que el vacío quede lleno. O sea, mucha gente siempre está asustada, mucha gente está insegura, mucha gente no sabe a quién creer, así que hay que ofrecerle otras informaciones tranquilizadoras. Esto es importante a nivel humano, hay que llenar el vacío. Expandir y repetir esas informaciones, así como la otra ha sido repetida y por lo tanto las personas se la han creído, pues el ser humano aprende de repetición, entonces sí es importante que esa versión alternativa se repita varias veces para que las personas se vayan tranquilizando. Esto es clave, todos somos humanos, el miedo, la rabia son emociones básicas y evidentemente está en nuestro trabajo personal, en nuestra inteligencia emocional, irlas aprendiendo a encauzar. Así que podemos entender que cuando pasa una catástrofe, cuando pasa un desastre, cuando pasa un evento durísimo, pues es humano sentir estas emociones, solo que hay que apaciguarlas porque si esto crece, si el miedo se hace más grande que yo, si la rabia se hace más grande que yo, señores, el resultado no va a ser bueno para nadie. ¡Ay! Infórmate, consulta, investiga. Ahora que les hablé del sesgo algorítmico, pónganse las pilas cuando investiguen, pongan otras palabras, busquen otro tipo de artículos, váyanse a otros países, váyanse a otros idiomas. Y la cosa más linda que yo siempre promuevo, pero para llegar a esto se necesita tener su autoestima muy sólida, sentirse uno muy seguro, no sentir que los demás nos van a quitar cosas, que es conocer gente diferente. Es en la diferencia donde uno verdaderamente crece. Pero si yo voy a sentarme enfrente a esta persona tan distinta a mí, con unas creencias tan distintas a mí, tengo que hacerlo con la mente abierta, tengo que hacerlo bajo el más profundo respeto. Y no me puedo sentar para tener la razón ni para evangelizar al prójimo. Tengo que sentarme para compartir, para que mi verdad junto a la otra verdad se vuelva una gran verdad. Porque todos somos portadores de pequeñas verdades. Solo que hay que escucharse, hay que tener esta escucha activa, hay que dejar que el otro exprese y hay que ir conciliando, ir negociando, nunca peleando. Así que activar el propio filtro, ¿no? Así como uno le pone el filtro a los niños para que no lleguen en YouTube a ciertos videos, uno mismo tiene que activarse ese filtro. Ese filtro tiene que ver con no creer, ese filtro tiene que ver con cuestionarse, tiene que ver con qué acepto yo, qué escojo, conocerse más, por qué me debo asustar o por qué opto siempre, atención a esta porque es una lección, porque opto siempre por la información que asusta. Porque no voy a ver el otro lado, qué hay del otro lado. Así que activar ese filtro, cuidando siempre mi salud emocional y mi salud mental. Siempre mi prioridad tiene que ser preservarme, porque si yo logro estar bien, entonces ahí sí puedo contribuir a que todo lo que hay alrededor también se tranquilice y esté mejor. Y por último, para terminar este especial sobre qué tan crédulos somos o qué tan incrédulos podríamos o deberíamos ser, es siempre
por encima de todo, acordarse que el valor supremo, por encima de todo lo demás, de todos los intereses económicos, de todos los intereses políticos, de los intereses personales, desde mi pareja, desde mi familia, del que sea, por encima de todo, el valor fundamental es la vida, y la vida se construye en paz. Así que por encima de cualquier cosa, yo tengo que ser un embajador, una embajadora de paz. Tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para que un tejido social no se fragmente, no se rompa, para que la gente no se separe, para que no nos volvamos objetos los unos a los otros y nos veamos desde la distancia como unas cosas desconocidas. Yo tengo que hacer todo lo contrario, mi misión personal, la mía, lo que sí está en mis manos, porque yo no puedo controlar lo que está en manos de otros, pero yo sí puedo controlar lo que yo puedo gestionar. Así que desde mi ser, ¿qué puedo hacer yo para mantener siempre y por encima de todo un ambiente de paz? Soy Daniela Violi y todos mis programas están disponibles en mi canal de YouTube.